Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor, y estoy perdida sin ti. Dile, eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Estoy perdida sin ti, Señor, sin ti, perdido sin perdida sin ti, perdido sin ti. Perdido sin ti, estoy perdida sin ti. Te anhelo, Señor. Te anhelamos, Señor. Anhelamos más y más de tu presencia en nuestra vida, porque sin ti estamos perdidos completamente y contigo lo tenemos todo, Señor. Anhelamos más y más de tu presencia, Señor. Te necesitamos, Rey. Gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesús.
Amén y amén. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás, porque bueno es Dios, tú eres el Señor, declararé. Nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás, porque bueno es Dios, tú eres el Señor, declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Y como tú no hay nadie. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso.
como tú. Bien, amados, Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente con ustedes, mis hermanos, para traerles tiempos de palabra. Preparémonos para consolar. Ese es el título que le he colocado a esta predicación. Mis amados hermanos, hay varios hermanos de la congregación que están pasando por aflicción, que están de duelo, que pues han perdido a sus seres queridos. Y en razón de esto, por cuanto ninguno de nosotros estamos exentos de la aflicción, pues es bueno que nosotros nos preparemos para consolar a nuestros hermanos. Este es un tiempo donde todos necesitamos consolación. Pero, desde luego, la consolación de Dios a través de sus hijos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿A qué se refiere esta palabra? Él dice que Él nos consuela. ¿En qué? En todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué preciosa palabra, que nos lleva a meditar. Estamos hablando acerca de cosas que duelen en el alma, por ejemplo, la muerte de un ser querido. La Biblia menciona la muerte muchas veces. Se trata de un enemigo vencido. Y esto es muy importante, ¿no? Dice la Biblia allá en 1 Corintios 15, 26, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y también dice en el versículo 54 que desolvida es la muerte en victoria. El cristiano es capaz de enfrentar a la muerte en forma realista. Pues, ¿por qué? Porque pues, nosotros ya conocemos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, y que por lo tanto Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Todo el que cree en Él, dice que tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Así que nosotros no tenemos temor a la muerte. Pablo lo dijo con mucho realismo, estando en prisión, allá en Filipenses 1:23, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué bueno que nosotros tengamos esa percepción de la muerte, que definitivamente no es el final, más bien es el comienzo glorioso de una vida nueva. Pero, por supuesto,
aunque nosotros estamos familiarizados con la muerte, es decir, con la palabra muerte, desde que nacemos, sin embargo nunca nos hacemos a la idea, uno, de que un día vamos a morir, y dos, de que quizás alguno de nuestros seres queridos pueda fallecer. Es lo único real que tenemos. Sin embargo, el ser humano no se hace la idea de la muerte. Y cuando llega la muerte de algún ser querido, pues nos toma por sorpresa. ¿En qué sentido? En el sentido de que no nos hacemos a la idea de que nuestro ser querido partió. Y por supuesto, toda persona que está en un duelo, pasando por un duelo, necesita consolación. No podemos dar por hecho, queridos hermanos, que porque la persona es cristiana, porque ha creído en Cristo, no va a experimentar dolor, que no tiene derecho de llorar. Quizás pues no hagamos un show, pero sin duda duele el alma. Hay tristeza emocional. La razón es lógica. Dios no nos creó para el dolor, para el llanto. Dios nos creó para que viviéramos dichosos en esta tierra. El dolor, la muerte vino lastimosamente por el pecado. Y desde ahí en adelante entró el sufrimiento en la raza humana. La aflicción es un sentimiento, es un sufrimiento emocional, por supuesto intenso, cuando se debe, es decir, cuando se pierde a un ser querido, nuestra razón no reacciona. Nuestro corazón, o sea, nuestro ser se duele. Y es algo que como que no se puede remediar. En el momento hay muchos sentimientos, muchos pensamientos. El luto es un estado triste y solitario. Por eso es que el autor de Eclesiastés, Salomón, dice, voy a leerles Eclesiastés en el capítulo 7, dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Por qué enfatiza Salomón aquí en Eclesiastés acerca de que es mejor estar en el lugar de luto? 3 versículos dedica a hacernos reflexionar acerca de esta realidad, porque en el lugar de la alegría, en el lugar de la fiesta, está cualquiera. Donde hay jolgorio, allí pues hay mucha gente que no sabe nada del dolor, que quieren solamente gozarse en medio de una situación de aprovechar el momento. Pero es allí lo que nos dice Salomón, en el lugar de luto, en el lugar donde hay tristeza,
Allí, queridos hermanos, es donde se conocen los verdaderos amigos, es donde se conoce la familia. Allí es donde se muestran los verdaderos sentimientos, los que nos aman genuinamente. Cuando estamos en un lecho de enfermos, cuando estamos en prisión, cuando estamos en un hospital, en una clínica, o allí pasando por un momento de duelo, por la pérdida de un ser querido, es allí donde se conocen las verdaderas amistades, los que están con nosotros. Lo demás es pura ilusión, lo demás es puro cuento. Tenemos que Salomón dice que es mejor ir a la casa de luto. De repente nosotros en nuestra lógica decimos, pero ¿qué sentido tiene ir a llorar con otras personas que están apesadumbradas y que nada podemos hacer por ellos? Aunque nos parezca que es así. Sin embargo, Dios nos dice, allá en Romanos capítulo 12, el versículo 15, llorad con los que lloran. Es un mandato de Dios, llorar con los que lloran. No parece que tuviera sentido estar en la casa del luto. No queremos hacerlo. No nos gusta, no nos agrada ir al sepelio de un familiar, al sepelio del ser querido, la madre, el padre, el hermano, el hijo de un hermano. Pareciera que esto como que va en contra de nuestros sentidos. Pero el Señor dice, lloren con los que lloran. Hay que ponernos en los zapatos de la persona que está triste, que está dolida, que siente que se le derrumbó el mundo, se le derrumbaron sus ilusiones. Hay una descarga emocional. Algunas personas quedan como paralizadas. Es un periodo de llanto, de duelo, por supuesto. Se experimenta soledad, depresión, melancolía. Se vienen muchos sentimientos, muchos pensamientos a la mente. Mucho más si había una dependencia o quizás la relación era una relación bonita con esa persona. El dolor es intenso, hermanos. Vienen sentimientos de culpa. A muchos les pasa. Si de repente, por lo que sea, quedaron disgustados con la persona, por alguna diferencia, por algún mal momento, porque todos pasamos por eso, vienen sentimientos de culpa. O de repente quizás la pregunta, pude haber hecho más por esa persona, quizás no me esforcé, quizás no di lo mejor por ella. Y el dolor es intenso, el dolor es profundo. Debí estar más con él, con ella. Debí negarme más a mí para acompañarlo, para ayudarle. Todos estos pensamientos vienen a nuestra mente, a la mente de la persona que ha perdido a un ser querido. Hay incomprensión ante la voluntad de Dios. No entendemos cómo opera Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me quitaste a lo más querido? Mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano. ¿Por qué? De repente es que esto no le sucede solamente a los cristianos, a los no cristianos, también a nosotros. Porque seguimos siendo humanos y vulnerables, hermanos. Hay respuestas de repente
a todos esos interrogantes, hermano, porque muchas veces sentimos que Dios es indiferente a nuestro dolor. En momentos así se siente la indiferencia. Si miramos en Juan capítulo 11, hay un caso muy real. Capítulo 11 de Juan dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Estas hermanas eran amigas de Jesús, junto con su hermano Lázaro. Y de repente su hermano enfermó de gravedad. Y ellas enviaron un mensajero a Jesús a que le dijera que su hermano estaba muy enfermo, que su amigo, porque era amigo de Jesús. Y Jesús como que tomó este mensaje a la ligera. Y cuando usted mira la Biblia, pareciera que a Jesús no le interesó. Queridos hermanos, en momentos de aflicción pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Vienen pensamientos negativos a nuestra vida. Sentimos que estamos solos en el mundo. La persona que pasa por un duelo piensa que quedó sola en el mundo. Puede estar rodeada de mucha gente que la ama, que quiere consolarla, que quiere apoyarla, pero la persona se empecina en que Dios la abandonó, que Dios la ha dejado sola. Este es el caso de Marta y de María, que pasaron por ese duelo. Dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no fue porque tenía un propósito. Siempre Dios tiene un propósito para todos, hermanos. Pero Marta no lo veía así porque estaba dolida. Ahora notemos que Jesús no la regaña. Jesús la comprende porque sabe que está pasando por un momento intenso de dolor. El versículo 32, entonces ya aparece la otra hermana, María. Dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Este es un sentimiento por el cual pasamos todos un momento de dolor, un momento donde sentimos que nos arrancan algo de nuestra alma, que se va algo de nosotros con la persona que perdimos. Sin embargo, el Señor quiere consolarnos. El versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor siente nuestro dolor. El Señor siente nuestra tristeza, nuestro duelo, queridos hermanos. Y eso que nosotros sabemos que Dios experimenta por la persona que está en el dolor, debemos transmitírselo a la persona que amamos, en este caso a nuestros hermanos. Debemos ser comprensivos con ellos, hermanos. Debemos entenderlos, que están pasando por un mal momento, que no es fácil perder a un ser querido, así seamos, por muy cristianos que seamos, por muy espirituales. En realidad es muy difícil separarnos, romper ese sentimiento de pérdida. Eso casi nunca se recupera, hermanos. Sabemos que la persona se fue,
que probablemente y que seguramente no la vamos a ver más. Necesitamos hacer acompañamiento, hermanos, porque la persona experimenta soledad, experimenta sentimientos encontrados. Entonces necesitamos llegar a ellos con una palabra de aliento, con una palabra de solidaridad, hermanos. En realidad necesitamos que nuestros hermanos puedan experimentar que es ahí donde se hace más patente nuestra hermandad. Somos una familia y tenemos que estar con nuestros hermanos que están dolidos, que están tristes. ¿Qué necesita una persona en esta condición? Comprensión, compañía, aliento, solidaridad, que pueda entender que Dios está ahí, que no es ajeno a nuestro dolor. Eso tenemos que hacérselo ver. Tenemos que llevar a esa persona, porque este es un sentimiento que acompaña mucho a la persona que está en duelo, al cristiano. ¿A dónde iría esta persona? ¿A dónde iría? No es el momento de determinar a dónde fue. Eso no nos corresponde a nosotros. Tenemos que creer que Dios escucha nuestras oraciones, las oraciones que hacemos por nuestra familia, sin importar si aceptaron o no aceptaron la invitación a recibir a Cristo. Nosotros no podemos determinar lo que Dios obra en el silencio. Dios obra de maneras que no podemos entender. Noé, él fue el que halló gracia delante de Dios. Sin embargo, Dios, por amor a Noé, salvó a su familia. Lo mismo pasó con José. Por amor a José, Dios sacó a toda su familia de una situación deplorable. No podemos determinar nosotros el destino de las personas que murieron. Solo tenemos que descansar en Dios, esperar en Dios. Y esa es la palabra de consuelo que tenemos que llevar a nuestros hermanos queridos. Creamos que Dios escuchó nuestras oraciones y que como Él obra, como Él solo sabe hacerlo, algo hará, algo habrá hecho. Simplemente llevemos a nuestro hermano una palabra de aliento. Este es un momento donde tenemos que unirnos como familia. Este es un momento donde tenemos que mostrar el amor los unos por los otros. Digámosle a la persona que está en aflicción: mi amado hermano, la última palabra la tiene Dios. Él es nuestro consolador. Y este no es el fin. La vida continúa y necesitamos tomarnos de la mano del Señor y creerle al Señor. Él le dijo a Marta y a María, versículo 40, te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Creamos que todo va bien y digámosle a nuestros hermanos que están en aflicción que Dios está con ellos, que Dios no los va a dejar. Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, alabamos tu nombre. Queremos en esta hora clamar por nuestros hermanos que están en aflicción, por nuestros hermanos que están de duelo. No sabemos, Señor, si en tu soberana voluntad tienes algún propósito con alguna otra familia, de quienes conocemos, de quienes están a nuestro alrededor, que hacen parte
o de nuestra familia en Cristo o de nuestra familia de sangre, Señor. Pero queremos en esta hora, Señor, llevar un mensaje de aliento a aquellos que están dolidos, tristes, Señor, por esta amarga realidad. No es fácil simplemente tomar la muerte como algo natural, porque sabemos que no es natural, Señor. Dios amado, te rogamos que consueles a nuestros hermanos. Tu palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Señor, confiamos en que tú darás paz a nuestros hermanos, que tú los consolarás, que tú los levantarás, que tú derramarás gracia y permitirás que en cada uno de ellos haya consuelo, haya esperanza, Señor, porque este no es el fin. Simplemente es una etapa más de nuestra vida. Gracias, Rey. Damos la gloria y la honra a ti por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Bendice a tu iglesia. Levántanos en tu poder. Lo necesitamos en este momento, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a tomar la Santa Cena. Recordemos que todos los primeros domingos tomamos la Santa Cena. Vamos a celebrar como hermanos en Cristo porque independiente del dolor, independiente del duelo, necesitamos celebrar que Cristo pagó con su sangre, con su vida por nosotros, que el sacrificio de Cristo fue perfecto por nuestros pecados y que tenemos un mandato de parte de Dios para que nosotros celebremos cada vez que tengamos la oportunidad la Santa Cena para honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan y a ser agradecidos con el Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar la copa y a honrar el nombre de nuestro Dios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, por este privilegio. No se nos olvide que el Señor quiere que nos preparemos para consolar. Y qué bueno, usted y yo tenemos la palabra, tenemos distintas formas espirituales para llevar consuelo a nuestros hermanos. Hagámoslo para la gloria de Dios. Bendiciones para todos.